Muy buenas noches, queridos estudiantes. El día de hoy vamos a ver un tema muy importante que es errores en la apertura. Ese es un tema muy importante ya que por cometer un error en la apertura puedes perder la partida rápidamente. El error más común que cometen los principiantes es dejar libre la ventana del rey o la puerta del rey. Recuerden, las casillas F2 hasta las casillas H4, toda esta diagonal, se le conoce como la puerta del rey. Cuando tú dejas abierta esta puerta, al iniciar la partida puedes perder la partida fácilmente. Por decir, las blancas juegan aquí. Este es un error porque este peón no está ingresando al centro y está dejando dos casillas de esa ventana, la está dejando libre. Entonces, digamos que las negras jueguen, o digamos que las negras jueguen ahí. Entonces, si las blancas cometen este grave error, que parece una buena jugada, sería jaque mate en tan solo una jugada. Entonces, ese es el primer error que deben evitar. No empiecen por los extremos, empiecen siempre por el centro. Siempre piezas hacia el centro. Ese sería lo mejor que pueden hacer. Otros errores que se pueden cometer en la apertura, vamos a ver aquí un ejemplo. Mire, las blancas con el caballo están atacando al peón D5 y las negras se defienden moviendo D6. Esto no es una mala jugada porque estoy protegiendo a mi peón. Luego las blancas sacan su alfil y las negras juegan F5. Esto tampoco es una mala jugada, porque si capturan las blancas aquí, las negras desarrollan una de sus piezas. Y recuerden, las negras ya tendrían tres piezas en el centro y las blancas solo dos. Jamás yo debo ayudar a mi oponente a que tenga mayor desarrollo. Siempre tengo que obstaculizar los planes de mi oponente. Entonces, aquí las negras juegan D4. ¿Y qué pasa? Miren, observen, ¿qué pasa si las negras juegan? ¿Qué pasa si las negras juegan F5 por E4? Este peón está atacando al caballo. Y esto parece una buena jugada. Parece una buena jugada para las negras porque supuestamente están ganando un peón y encima están atacando al caballo. Pero en realidad, esta es una mala jugada. Tengan mucho cuidado, miren. Si las negras juegan ahí, es una mala jugada porque las blancas van a sacrificar. ¿Por qué? Porque la diagonal que conduce al rey está parcialmente abierta. Entonces las blancas juegan caballo por E5, están haciendo un sacrificio. Si las negras deciden capturar este caballo, si nos damos cuenta, las negras han ganado un caballo. Ambos tienen 7 peones. Las negras han ganado un caballo, pero el problema de las negras es que tienen a su rey expuesto al peligro. Toda la diagonal que va de H5 a F7 está abierta y este peón está desprotegido. Entonces la dama sale a H5, es ahí un jaque. Si el peón viene ahí, la dama hace jaque y encima ataca la torre, es un ataque doble. Y como vemos, las blancas han logrado recuperar, ahora han ganado una torre y el rey está en peligro. ¿Qué pasa si en vez de jugar G6,
las negras juegan rey E7. Entonces la dama ingresa, hace jaque, el rey no puede ir a ninguna de estas casillas, solo puede ir a esta única casilla, pero si se pone aquí, miren, si se pone el rey aquí, recibe jaque mate. Eso ya ahí sería jaque mate. Entonces, por eso es que el rey no debe irse a D7. Juega el alfil en D7, la dama captura ahí, igual sería jaque mate. Entonces, miren, muy importante, algo que nosotros podemos aprender es que tenemos que tener cuidado con las jugadas que hacemos. Aquí, capturar es una mala jugada. Parece bueno. No siempre es una buena jugada capturar un peón. No siempre. ¿Qué es lo que deben hacer las negras? Las negras deben jugar caballo C6. ¿Para qué? Para defender a este peón que está siendo atacado por el peón y por el caballo. Entonces las blancas van a jugar caballo G5. Están atacando ahí con el caballo del alfil. Y el caballo tiene que venir ahí para defender el punto F7. El peón podría venir ahí, atacar. Y el caballo ahora tiene que reubicarse, regresa. El caballo puede venir ahí para atacar, pero el alfil lo va a capturar. Y este peón puede avanzar ahí para impedir que salga el alfil. Este peón podría salir, por decir ahí. La dama podría salir acá. Y como ven, ahora la dama ataca aquí en G2. Entonces hay que evitar cometer ciertos errores en plena apertura. Aquí la jugada correcta es caballo F6 está jugando caballo F6 está jugando las negras. Esta es una buena jugada porque estoy atacando al peón. Sí, lo voy a capturar, pero puedo capturarlo con el caballo. Entonces juego caballo C3 para defender a su peón por D4 y dama por D4. Aquí la jugada correcta para las negras es caballo C6 para atacar a la dama. Pero aquí las negras cometen un error, juegan alfil D6. Esta es una mala jugada, porque si la dama está en el centro y yo tengo oportunidad de atacar a la dama, debo atacarla. Tengo que aprovechar todas mis oportunidades de ataque que tengo. Prioridad siempre, atacar al rey. Segunda opción, atacar a la dama. Caballo G5 y ahora el alfil y la dama están atacando en F7. Caballo G6, caballo C6, perdón. Y ahora es un jaque y el rey tiene que retirarse. Rey E7 y miren, ahora la dama se va a sacrificar. En el ajedrez no gana el que tiene más piezas, sino el que tiene más ataque. La dama se sacrifica y el rey no tiene a dónde escapar. Tiene que capturar a la dama o el peón también puede capturar a la dama. ¿Qué pasa si el peón captura ahí a la dama? Pues viene caballo D5 y sería jaque mate. Mira cómo un error le lleva a cometer otros errores. Va a tener que capturar con el rey. Y ahora jaque. El rey solo puede escapar a la casilla E5. No hay otra opción. Y caballo F3. Jaque. Rey por E4.
y caballo C3 sería jaque mate. Miren lo que han hecho las blancas. Han sacado al rey de su refugio, lo han traído poco a poco y incluso hasta han sacrificado su dama. Las blancas jamás fueron atacadas. Las negras no pudieron hacer ningún ataque a las blancas, ni siquiera un jaque le han hecho. Entonces esto es muy importante, aprovechar los errores que mi oponente comete en plena apertura. Vamos a ver un video que nos enseña qué errores no debemos cometer en la apertura. Y si nuestro oponente los comete, nosotros tenemos que estar atentos para aprovechar esos errores. Les voy a compartir la pantalla y el sonido para que podamos ver este video. ¿Cómo vas con tu meta de aprender inglés este año? Si todavía no has comenzado, aún estás a tiempo, porque en Open English, como estamos a mitad de año... En este vídeo vamos a estudiar una partida muy interesante en la que veremos varios errores de concepto muy instructivos. Comprender estos errores y evitarlos te permitirá mejorar mucho tu nivel de juego. A medida que vayamos viendo la partida, puedes dejar en los comentarios los errores que vayas viendo para que así puedas asimilar mejor los conocimientos. Antes de empezar, me gustaría pedirte que si todavía no estás suscrito al canal, que lo hagas dándole al botón de suscribirse y activando la campanita y las notificaciones, para que así la red social pueda avisarte cada vez que suba un vídeo nuevo y así estés al tanto de las novedades. Y ahora sí, empezamos. La partida comenzó con las jugadas D4, las blancas colocan un peón en el centro y las negras contestaron con caballo F6, desterrando su caballo de rey y tomando control sobre la casilla de 4, para evitar así que las blancas avancen con E4 y ocupen el centro con sus peones. Ahora las blancas hicieron la jugada alfil G5, utilizando la apertura Trompowsky, y su idea es eliminar al caballo negro, para así luego poder continuar con E4 y ocupar el centro con sus peones. Así que las negras contestaron con D5, colocando un peón en el centro y aumentando su control sobre la casilla de 4, para evitar así que las blancas ocupen el centro con sus peones mediante la jugada E4. Así que las blancas contestaron con E3, contentándose con avanzar su peón de rey un solo movimiento y permitiendo el desarrollo de su alfil de rey. Las negras contestaron con E6, conectando sus peones, y las blancas hicieron la jugada alfil de 3, desterrando su alfil de rey y colocándolo en una buena diagonal. Ahora las negras hicieron la jugada C5, atacando contra el peón de D4, para comenzar así a atacar contra el centro de peones del adversario. Las blancas hicieron la jugada C3 para reforzar la defensa del peón de D4, y ahora las negras hicieron la jugada caballo B D7, desterrando su caballo y dama y reforzando la defensa del caballo de F6, para así poder recapturar con el caballo en caso de que las blancas capturen con su alfil en F6. Ahora las blancas hicieron la jugada F4, empleando la formación muro de piedra. La idea de las blancas es establecer un firme control sobre la casilla de 5 y al mismo tiempo, al avanzar con su peón de la columna F, las blancas ganan espacio en el flanco de rey y en el futuro podrán atacar en esta zona. El problema con esta jugada es que las blancas están realizando demasiados movimientos de peones en la apertura y deben tener cuidado porque podrían quedar retrasadas en el desarrollo. Así que aquí vemos uno de los primeros errores en la partida. Es decir, mover demasiados peones en la apertura es un error. Ahora las negras hicieron la jugada dama B6, activando su dama y atacando contra el peón de B2, que ha quedado sin protección una vez que el alfil de dama de las blancas se ha desarrollado por fuera de la cadena de peones. Ahora las blancas hicieron la jugada dama C2 para defender el peón de B2 y evitar así que la dama negra lo pueda capturar. Y al mismo tiempo, las blancas alinean su dama con su alfil para apuntar así hacia el punto H7 y poder atacar en caso de que las negras se enroquen por el flanco de rey. Pero esta jugada en realidad es un error, porque ahora las negras podían haber tenido ventaja y hacer la jugada caballo G4, atacando contra el peón de E3 que está débil en el campo de las blancas. Ahora vemos otro de los errores que cometieron las blancas, y es que avanzaron demasiado pronto con sus peones, y primero hay que desarrollar las piezas para así asegurarse de que cuando los peones avancen, entonces puedan tener un buen soporte por parte de las piezas, y además se puedan así controlar las casillas que quedan detrás de los peones cuando avanzan, ya que cuando los peones avanzan dejan casillas débiles a su paso.
En este caso, el peón de E3 ha quedado retrasado y no hay ninguna pieza que lo pueda defender y las negras están amenazando capturarlo. Y después de, por ejemplo, dama E2 para defender el peón de E3, las blancas se han visto obligadas a perder un tiempo moviendo 2 veces su dama y además la dama está sobrecargada y no puede defender al mismo tiempo el peón de E3 y el peón de B2. Así que las negras ya podrían obtener ventaja y hacer la jugada caballo por E3 capturando un peón, con la idea de que no es posible capturar el caballo negro con la jugada dama por E3, porque las negras seguirían con dama por B2 capturando un peón y atacando a la torre de A1 y las negras estarían ganando. O todavía mejor, después de la jugada dama E2, las negras también podrán continuar con H6, atacando al alfil blanco, para así expulsarlo y hacerlo retroceder. Y después de, por ejemplo, alfil H4 para defender el alfil, ahora las negras pueden contestar con C4, atacando al alfil blanco, que no tiene buenas casillas de retirada. Las negras estarían ganando, ya que después de alfil C2 para defender el alfil, las negras seguirían con dama por B2, capturando un peón y atacando a la torre blanca de A1, y las negras ganarían. En la partida, sin embargo, después de la jugada dama C2, las negras contestaron con C4, avanzando con su peón para ganar espacio en el flanco de dama y atacar al mismo tiempo al alfil blanco. Pero esta jugada es un nuevo error, ya que las negras, en lugar de mantener la tensión en el centro, relajan la tensión y así facilitan la tarea defensiva a las blancas. Cuando se tiene ventaja en el desarrollo, y en este caso las negras tenían ventaja en el desarrollo, hay que abrir el juego en lugar de cerrarlo, ya que si el juego se abre, entonces las piezas que están mejor desarrolladas podrán hacer valer su potencia, pero con el juego cerrado, entonces la defensa será más fácil, ya que no habrá líneas abiertas por donde puedan atacar las piezas contrarias. Así que la jugada C4 es un error que facilita las cosas a las blancas. Ahora las blancas hicieron la jugada alfil E2 retirándose con su alfil y la posición se ha estabilizado y las blancas ya no corren peligro. Las negras han perdido su oportunidad de aprovechar los errores de las blancas y ahora las negras van a cometer un par de errores y sin embargo las blancas los podrán aprovechar. Ahora las negras hicieron la jugada caballo E4, ocupando con su caballo un fuerte puesto en el centro, así que las blancas contestaron con alfil H4 para defender su alfil, y ahora las negras hicieron la jugada F5, reforzando la defensa de su caballo central y estableciendo un firme control sobre la casilla E4. Las negras quieren mantener el juego cerrado, pero como ya hemos comentado antes, para aprovechar una ventaja es importante abrir el juego para así permitir que las piezas puedan aprovechar las líneas abiertas para atacar. Ahora las blancas hicieron la jugada caballo F3, descerrando su caballo de rey, y las blancas ya están preparadas para enrocarse y tienen buena partida. Ahora las negras hicieron la jugada dama A5, librando el paso para poder avanzar con sus peones en el flanco de dama, y su plan será seguir con las jugadas B5 y B4 para atacar así contra el peón de C3, que es la base de la cadena de peones de las blancas, y así intentar debilitar la estructura de las blancas en el flanco de dama. Ahora las blancas hicieron la jugada caballo E5, ocupando con su caballo en fuerte puesto en el centro, y ahora lo correcto para las negras sería continuar con caballo por E5, eliminando el caballo blanco, que es una pieza muy fuerte. Ahora no sería posible continuar con D por E5, recapturando con el peón de D, porque las negras irían con alfil C5, deserrando su alfil de rey y atacando contra el peón de E3 que ha quedado al descubierto, y las negras tendrían ventaja. Y si después la jugada caballo por E5 las blancas continúan con F por E5, las negras podrían continuar con G5, avanzando con sus peones en el flanco de rey y atacando al alfil blanco para así expulsarlo y hacerlo retroceder. Las blancas podrían continuar, por ejemplo, con alfil H5, dando jaque al rey negro para así quitarle el enroque. Pero las negras seguirían con rey D8 y como el centro está bloqueado, no importa que el rey negro quede en el centro porque no podrá ser atacado por las piezas blancas. El alfil de H4 sigue atacado y después de, por ejemplo, alfil F2 para defender el alfil, las negras podrían continuar con alfil D7, deserrando su alfil de dama y luego podrán continuar con B5 y B4 para continuar con su planeado ataque en el flanco de dama y las negras tendrían muy buena partida. En la partida, sin embargo, después de la jugada caballo E5, las negras no eliminaron el peligroso caballo blanco, sino que hicieron la jugada B5, continuando con su plan de atacar en el flanco de dama mediante la ruptura B4. Pero aquí vemos otro error que han cometido las negras, que consiste en no eliminar las piezas activas del oponente. En este caso el caballo de E5 era una pieza muy fuerte y había que eliminarla cuanto antes. Ahora las blancas podían haber ganado haciendo la jugada alfil H5, que daría jaque al rey negro,
y el rey negro no se puede mover, así que ahora sería única G6 para defenderse del jaque, pero las blancas seguirían con caballo por G6 y están atacando a la torre negra, y no es posible capturar el caballo blanco con la jugada H por G6, porque las blancas seguirían con alfil por G6, jaque mate. Y si después de la jugada caballo por G6 las negras continúan con torre G8 para defender su torre, las blancas podrían continuar por ejemplo con caballo E5 dando jaque a la descubierta, y el rey negro no se puede mover, así que ahora sería única torre G6 para defenderse del jaque, pero las blancas seguirían con caballo por G6 capturando la torre negra y las blancas ganarían. No sería posible continuar con H por G6 capturando el caballo blanco, porque las blancas seguirían con alfil por G6, jaque mate. En la partida, sin embargo, después de la jugada B5, las blancas en lugar de dar jaque con su alfil en la casilla H5, que ya hemos visto que ganaba, hicieron la jugada caballo D2, completando el desarrollo de sus piezas menores y atacando contra el caballo negro de E4, que es la pieza más activa del adversario. Y ahora lo correcto para las negras sería continuar con caballo por E5, eliminando el poderoso caballo central de las blancas. Después de F por E5, ahora la partida podría continuar con caballo por E2, cambiando los caballos, y después de dama por D2, las negras podrían continuar con B4, continuando con su ataque y amenazando capturar en C3, para debilitar así la estructura de peones de las blancas en el flanco de dama. La posición estaría más o menos equilibrada y las negras tendrían buena partida. Atención, tal como vimos en el video, es muy importante estar atento a cada error de mi oponente. Eso es muy importante, que todos podamos siempre estar atentos ante los errores de nuestro oponente. Vamos a poner acá un ejercicio para ustedes, para que puedan resolver. Miren, las blancas han jugado de esta forma. Listo. Las negras acaban de jugar H6, ¿ya? La pregunta aquí es, ¿qué jugada deberían hacer las blancas? ¿Cuál debería ser la mejor jugada que pueden hacer las blancas en esta posición? Si ustedes fueran las blancas, ¿qué jugada harían? Las negras se acaban de equivocar, han jugado H6. Esta es una mala jugada. Entonces, siempre tenemos que estar atentos a los errores de nuestro oponente. Entonces, si ustedes fueran las blancas, ¿qué jugada harían con piezas blancas? Estoy activando el chat del Zoom. Envíenme sus respuestas. Ya pueden enviarme sus respuestas. La pregunta es, ¿cuál es la mejor jugada para las piezas blancas en esta posición? ¿Qué debería mover? ¿El alfil, la dama, este caballo de acá que está en B1, hacer su enroque? Entonces ustedes tienen que decirme cuál es la mejor jugada para las piezas blancas. Bueno, voy a ir leyendo las respuestas. Enroque, dice Richard, si es que un enroque, ¿no? Eso es lo que nos dice Richard. Quilla dice alfil F7. Austin también dice enroque corto. Ethan dice peón E5. O sea, Ethan dice que capturemos con el peón de D4 al peón de E5. D4 por E5. Eso es lo que dice Ethan. Bueno, vamos a ver qué dicen los demás. Austin dice enroque corto. Ethan dice peón E5. Alexis enroque. Oscar D4 por E5. Leo peón G5.
Leo, peón G5 no se puede. Lo que se puede es D4 por E5. D4 por E5. Corrige esa respuesta, Leo. H. Yui dice también peón E5, o sea, D4 por E5. Franco dice D4 por E5. Rubner dice enroque. Abdiel, D4 por E5. Kimei, D4 por E5. Luis Álvarez, E5. Naomi, enroque. Carlos Sánchez, enroque. Aarón, enroque. Han, a ver, 2 minutos más y cerramos el chat del Zoom. 2 minutos más y ya cerramos el chat del Zoom. Envíenme su respuesta a los que todavía no lo han hecho. La pregunta es, ¿cuál es la mejor jugada para las piezas blancas en esta posición? Álvaro dice E5. Han dice también peón E5. Bueno, vamos a ver. Listo, un minuto más y ya estamos cerrando el chat del Zoom. Envíenme su respuesta a los que todavía no lo han hecho. ¿Cuál es la mejor jugada con las piezas blancas en esta posición? Las negras se acaban de equivocar. Han jugado un peón del extremo. Han jugado H6. Esa es una mala jugada. Así que si mi oponente hace una mala jugada, yo tengo que estar atento, darme cuenta de cada error de mi oponente y hacer la jugada correcta. Bueno, vamos a ver ya cuál sería la mejor jugada en esta posición. Nos habían dicho alfil por F7, pero esta no es una buena jugada porque el rey me captura y cambiaría mi alfil por un punto, eso no estaría bien. También, bueno, la mayoría me ha dicho eso, la mayoría ha dicho D4 por E5. Y eso sí sería una buena jugada, ¿por qué? Porque estamos abriendo la columna para la dama. La dama puede tener dominio sobre esta columna. Y ahora hacemos un sacrificio con el alfil. Se hace un sacrificio. Y puede aceptar la captura o podemos jugar a E5. Si juega a E5, entonces se puede jugar la dama ahí y aquí está amenazando mate. Entonces las negras van a tener que jugar el caballo ahí. Y ahora capturamos el caballo. Las negras se quedan con 6 peones y nosotros con 7. Al menos estamos ganando un peón. Y ya ahí sigue la partida. Las blancas han ganado un peón y están en una mejor posición. Por eso la jugada correcta es D por E5. Captura con F7. Y ahora sacrifican nuevamente. Sacrifica su caballo por un peón.
Y si captura ahí, pues pierde la dama, porque la dama se queda sola. Así que va a tener que jugar. La jugada correcta es rey F6, porque si juega en rey E6, esa sería una muy mala jugada, porque las blancas jugarían D5 y luego dama F7, caballo C4, estamos tratando de atrapar al rey, dama D5, y el rey pronto va a quedar atrapado. Ahora sería jaque mate. Muy bien, entonces, ahora sí vamos a empezar